De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Finales de diciembre de 2025. Y el fútbol latinoamericano es una auténtica olla a presión. Totalmente. En cuestión de semanas hemos saltado de la euforia máxima a la desilusión global. De la fiesta a la violencia más cruda. Y de la alegría de una clasificación mundialista al luto más profundo. Es, de verdad, un torbellino de emociones. Sí. Y esa es nuestra misión en esta charla, ¿no? Intentar darle un poco de sentido a todo este caos. Tenemos sobre la mesa la final de la Libertadores, el choque con el campeón de Europa, los clasificados al Mundial. Y también el lado oscuro. Exacto. Noticias de Colombia, de Argentina y una tragedia en Ecuador que lo tiñe todo de enero. Exacto. Y lo que me parece increíble es cómo este corto periodo de tiempo nos sirve como una radiografía perfecta de lo que es el fútbol en nuestra región. Es un espejo, tal cual. No es una metáfora, es que literalmente lo es. Vemos el talento y la garra, capaces de competir con cualquiera. Ajá. Pero también vemos las fracturas sociales, la violencia y la fragilidad de la vida que están afuera del estadio metiéndose de lleno en la cancha. Y en la vida de los protagonistas. Completamente. Bueno, vamos a desglosar esto. Arranquemos por la gloria. La final de la Copa Libertadores. Una final que paralizó al continente. Flamengo contra Palmeiras. Dos colosos brasileños que ya, se conocen de memoria. Sí, un clásico moderno. El partido fue el 29 de noviembre. Un ajedrez táctico, tenso, de dientes apretados. Muy estudiado. Y al final, un 1-0. Le bastó a Flamengo para levantar su cuarta Libertadores. Hay que decirlo, ganar 4 Libertadores te pone en otra mesa, ¿no? Totalmente. Ya estás hablando de la realeza del continente. Claro. Y para mí, la clave de este título va más allá del trofeo en la vitrina. Consolida algo que venimos viendo desde hace casi una década. La hegemonía brasileña. La hegemonía abrumadora de los clubes brasileños. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Es solo dinero? Es la primera respuesta que se me viene a la mente. En parte sí, claro. El poderío económico les permite no solo comprar las joyas de otros países sudamericanos, sino, y esto para mí es lo más importante, ¿Qué cosa? repatriar talento que está en Europa. Jugadores que podrían ser titulares en equipos de media tabla en España o Italia, ¿Y que prefieren volver? prefieren volver a Brasil para ser ídolos y competir por todo. Eso cambia las reglas del juego. Claro, y eso cambia completamente el balance de poder. Antes, la fuga de talentos era una vía de un solo sentido. Exacto. Una autopista hacia Europa. Ahora Brasil es un destino de regreso muy, muy atractivo. Pero, a ver, hay algo más allá de la billetera. Una evolución táctica, quizás. Ahí está el punto. No es solo comprar por comprar. Hay una inversión seria en cuerpos técnicos, en ciencia aplicada al deporte, en infraestructura. Se profesionalizó todo. Muchísimo. El Brasileirao se ha vuelto una liga tácticamente muy sofisticada. Ves esquemas y una intensidad física que en otras ligas de la región, pues simplemente no se ven con esa consistencia. Entiendo. Así que sí, es una combinación de músculo financiero con una profesionalización muy profunda. Y esa combinación los llevó casi sin descanso a Qatar, a la Copa Intercontinental contra el campeón de Europa. El Paris Saint-Germain. El 17 de diciembre. El clásico David contra Goliat, al menos en términos de presupuesto. Sí, en los papeles era una paliza. Pero en la cancha, la historia fue otra. Lejos de ser un paseo para el PSG, Flamengo le jugó de tú a tú. Fue un partido increíblemente parejo que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. Demostraron que no habían cruzado el charco solo para pasear. Para nada. Al final, todo se decidió en la tanda de penales. Y ahí la moneda cayó del lado del PSG. Y aquí es donde el análisis se pone interesante. Porque perder en penales contra un monstruo como el PSG, para muchos es una derrota digna. Es un buen punto. Demuestra que la brecha económica, que es un abismo en los papeles, se puede acortar en 90 minutos con estrategia, con corazón y con un poco de esa rebeldía sudamericana. Sí. Fue un golpe durísimo, sin duda, pero también fue un mensaje. Podemos competir. Entiendo el punto del mensaje, pero no es también una historia que ya hemos visto, la del casi. A ver, desarrolla eso. El equipo sudamericano juega el partido de su vida,
compite, ilusiona a todos, pero, al final, la copa se la llevan los europeos. ¿Crees que el hincha del Flamengo en Río lo ve como una derrota digna? No, claro que no. Para ellos una final perdida es una final perdida y punto. Es una pregunta excelente porque toca la fibra del hincha. Y no, en el momento es una herida abierta. Pero si miramos el panorama general, esta derrota es diferente a otras. ¿En qué sentido? No fue un 4-0 donde un equipo fue aplastado. Fue una batalla táctica que se definió por el margen más mínimo. Y eso plantea una pregunta para el futuro. ¿Cuál? ¿Fue esto una excepción heroica o el inicio de una tendencia? ¿Podemos esperar que los campeones de la Libertadores compitan así de forma consistente? Yo creo que, con la estructura que está montando el fútbol brasileño, podríamos empezar a verlo más seguido. Es una pasión que casi los lleva a la cima del mundo. Pero esa misma pasión, esa intensidad que nos define, cuando se desborda, cuando se pudre, nos lleva directamente al lado más oscuro. Y este último mes lo vimos de forma brutal en Colombia y Argentina. Lamentablemente. Las fuentes nos pintan un cuadro desolador. En Medellín, durante la final de la Copa Colombia. Lo que debía ser una fiesta terminó en una batalla campal. Terrible. El saldo, 59 heridos. Y en Buenos Aires, en un partido de eliminación directa, hinchas de un club chileno y uno argentino. Incidentes gravísimos. Más de 300 detenidos. Los números son... Asustan. La verdad es que asustan. Asustan y frustran porque no es nuevo. Pero creo que es crucial no caer en la explicación fácil de son unos pocos inadaptados. No, claro, es más profundo. Mucho más. Lo que vemos en estos estallidos de violencia es mucho más complejo. A menudo las llamadas barras bravas son estructuras de poder con una influencia enorme. O sea, no son solo hinchas. Para nada. A veces tienen vínculos con la política del club, manejan negocios alrededor del estadio y canalizan frustraciones sociales que no tienen nada que ver con el fútbol. Entiendo. El equipo se convierte en la única fuente de identidad para mucha gente, y cualquier cosa que lo amenace, real o imaginaria, se responde con una violencia desmedida. Entonces el problema no es solo la seguridad en los estadios. No. Es un problema social que usa el fútbol como campo de batalla. Exactamente. Las autoridades lo abordan como un problema de poner más policías en la puerta. Pero la raíz del problema no está ahí. Está en la desigualdad, en la falta de oportunidades. Y en los propios clubes a veces. Y en cómo los propios clubes, a veces por miedo y a veces por conveniencia, han permitido que estos grupos crezcan hasta convertirse en monstruos que ya no pueden controlar. Es un cáncer que lleva décadas ahí. Es un tema muy denso. Muy denso. Dejando esa sombra tan pesada, pasemos a un tema que para muchos es la máxima expresión de la alegría colectiva. Las eliminatorias al Mundial. Sí, un poco de aire fresco. La carrera por los cupos de Conmebol para 2026 terminó. Y fue, como siempre, una carnicería. La mejor carnicería del mundo. Pero ya tenemos a nuestros representantes. 6 selecciones sudamericanas con boleto directo. Y la lista es de peso pesado. A ver esa lista. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y una mención especial con mucha emoción para Bolivia. Lo de Bolivia es tremendo. Se quedó con el cupo al repechaje intercontinental, una oportunidad de oro para volver a un mundial. Es que la tabla final de posiciones cuenta una historia increíble. Por un lado, tienes el dominio casi insultante de Argentina. Primeros, con 38 puntos. Una campaña casi perfecta que demuestra que el equipo campeón del mundo sigue muy engrasado. Pero de ahí para abajo, es el caos más hermoso que existe en el fútbol. A ver. Mira esto. Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los 4 terminaron empatados con 28 puntos. Increíble. 4 selecciones con el mismo puntaje peleando por 3 cupos y medio. Es una locura. Ahí tienes la respuesta a por qué se dice que estas son las eliminatorias más difíciles del mundo. No hay partido fácil. Ninguno. Tienes que ir a jugar a la altura de La Paz, al calor agobiante de Barranquilla, al frío de Montevideo. Y a la presión del Maracaná. Son 18 fechas de una guerra deportiva. Y esa paridad es la prueba reina. Por eso, clasificar al Mundial en Sudamérica se celebra casi como ganar un título. Totalmente. Y en esa celebración hay historias notables. Lo de Bolivia, por ejemplo.
Durante años fue la Cenicienta, pero conseguir ese repechaje es un logro monumental, construido desde la fortaleza en casa. Absolutamente. Lo de Bolivia es el premio a la fe y a entender sus fortalezas. Se hicieron prácticamente imbatibles en La Paz y rascaron puntos vitales fuera. Es la receta. Es la demostración de que con orden táctico y aprovechando tus condiciones puedes competir. Y claro, está la otra cara de la moneda. La desolación de los que se quedaron afuera. Exacto. Para selecciones como Venezuela, que hizo una campaña histórica pero no le alcanzó, o para potencias como Chile y Perú, es un golpe durísimo. El fin de un ciclo para muchas de sus figuras seguramente. Sin duda, es el drama en su estado más puro. Y a veces, de una forma que te hiela la sangre, la alegría más grande y la tristeza más profunda pueden chocar en el mismo lugar, en el mismo instante. Sí. Mientras Ecuador entero celebraba su merecida clasificación al Mundial, la comunidad del fútbol recibía un golpe durísimo. Una noticia que silenció todos los festejos. Los hechos son escalofriantes. El 17 de diciembre, el mismo día que Flamenco jugaba la final intercontinental. ¡Qué coincidencia! El exjugador de la selección ecuatoriana y figura del Barcelona de Guayaquil, Mario Pineda, fue asesinado a tiros en esa misma ciudad. Cayó como una bomba, sí. Una noticia terrible. Y es una noticia que trasciende por completo lo deportivo. La fuente que tenemos es clara al vincular este crimen con la ola de violencia de pandillas que está azotando a Ecuador. Sí, es un problema gravísimo ya. Lo que este suceso revela, de la forma más trágica posible, es la vulnerabilidad absoluta de todos. No importa si eres un ciudadano común o un héroe nacional que acaba de ayudar a tu país a clasificar. La realidad de la calle no distingue. No distingue. Es como si la burbuja del fútbol, ese lugar que usamos como escape, se pinchara de la forma más brutal. Exacto. El fútbol nos da 90 minutos de alivio, de pasión, de sentirnos parte de algo más grande. Pero este tipo de tragedias nos recuerdan que los jugadores no viven en una torre de marfil. Son personas de carne y hueso. Son ciudadanos que viven en las mismas ciudades, enfrentan los mismos peligros y son víctimas de los mismos problemas sociales que el resto. ¿Es un recordatorio devastador? Devastador, de que el fútbol no es inmune a las heridas profundas de la sociedad que lo rodea. Haciendo un balance de todo esto, es increíble. En menos de un mes, hemos recorrido todo el espectro de lo que significa el fútbol en nuestra región. Todo. La gloria continental de Flamengo y su batalla casi heroica contra el gigante europeo. La vergüenza y el peligro de la violencia en las gradas. La euforia pura y dura de 6 países que volverán a soñar en un mundial. Y el dolor más agudo por la pérdida de un futbolista, no por una lesión o el retiro, sino a manos de la violencia. Queda clarísimo que aquí el fútbol nunca es solo fútbol. Es un campo donde se disputan nuestras mayores glorias y nuestras peores miserias. Es un buen resumen. Es el escenario de la alegría colectiva que une a un país, pero también el reflejo de las divisiones, la corrupción y la violencia que lo pueden desgarrar. Es un fenómeno social total, con toda su luz y toda su oscuridad. Y con todo esto sobre la mesa, nos queda una reflexión final. Una pregunta que se desprende de toda esta conversación. Considerando la pasión desbordada que genera, el poder económico que maneja, y cómo está inevitablemente enredado con los problemas sociales más graves de la región. Desde la desigualdad hasta la violencia. Exacto. ¿Cuál es el verdadero rol de un club de fútbol en América Latina hoy? ¿Es posible que su responsabilidad se limite simplemente a ganar partidos y vender camisetas? ¿O si tienen algo más? ¿O si tienen una obligación social mucho más profunda, casi ineludible, con las comunidades que les dan vida?